Hola, ¿cómo andan? Les quiero recomendar el nuevo libro que acabamos de sacar en tinta limón, que se llama La opción por la guerra civil, otra historia del neoliberalismo. Lo escribieron Pierre Dardot, Aude Guéguen, Christian Laval y Pierre Sauvetre, y es un libro que justamente se interroga por el estatuto de la guerra en la teoría política y en la historia del neoliberalismo, es decir, pensarlo a partir de qué lugar tiene no solo esa retórica y ese uso de nociones que tienen que ver con lo bélico, sino también cómo concibe el gobierno de las poblaciones, cómo concibe el derecho, cómo concibe al enemigo, cómo concibe la batalla cultural, cómo concibe la cuestión de la Constitución y la manera en que históricamente esas formas dogmáticas, implacables de combate y de trámite de los conflictos sociales se encarnó en las distintas experiencias que hoy ya son icónicas y fundantes del neoliberalismo, como la dictadura de Pinochet en Chile, el gobierno de Reagan, el gobierno de Thatcher y luego la larga secuencia de transformaciones y reformas neoliberales en todo el mundo. El libro busca justamente poner a la cuestión de la guerra civil en un lugar protagónico de esas estrategias y de esos procesos, y a la vez indagar cómo en estas últimas mutaciones en la política neoliberal, es decir, los cambios que se dieron a nivel gobiernos y discursos e instituciones a partir de, sobre todo, de la crisis del 2008 en adelante, y que tiene un poco a Trump, a Bolsonaro como personajes significativos, fue, digamos, adquiriendo una nueva radicalidad y una nueva relevancia la interpretación en términos de guerra de las dinámicas y los conflictos sociales. Es un libro que indaga, por ejemplo, en la cuestión de los chalecos amarillos en Francia y en cómo se encaró ese conflicto, que indaga el problema de la planificación económica y la planificación de mercado, que es realmente el horizonte político estratégico del neoliberalismo. No es la autorregulación del mercado, sino dotar a las instituciones de la capacidad de planificar ese mercado, es decir, instaurar al mercado como la institución dominante de lo social en distintos niveles, incluidos la cuestión constitucional, que me parece muy importante en el marco de las transformaciones que el gobierno anarcocapitalista de Milei está tratando de implementar en Argentina, sobre todo inicialmente con el DNU y ahora con la ley Ómnibus. Es decir, poder pensar cómo se enlazan esta cuestión que parece digamos, una simple ley, pero que en realidad tiene efectos casi constitucionales, con las teorías de la constitución económica, sobre todo presente en Hayek, y que al menos hasta ahora el gobierno Milei parece ser una implementación por momentos bastante fiel de la letra de Hayek, o al menos una intención de implementar esa letra en nuestro país. Como decía, el libro aborda muchos temas, la cuestión laboral, la relación entre el neoliberalismo globalista y el neoliberalismo autoritario, que incluso puede tener formas nacionalistas, como fue el caso de Trump y como fue el caso de Bolsonaro. No parece ser el caso argentino, que no se identifican tantos elementos nacionalistas, pero sin embargo es interesante para entender el giro autoritario de una manera más compleja y no homologar simplemente neoliberalismo a globalización, sino entender que estamos en una nueva fase donde la cuestión nacionalista adquiere un nuevo protagonismo. Hay un capítulo muy bueno sobre la cuestión de la libertad y las libertades, un capítulo muy interesante sobre el derecho y la cuestión jurídica en el neoliberalismo, y finalmente digamos, un intento de mapear algunas formas de resistencia y algunas maneras de inventiva política que están dando luchas a esta nueva fase del neoliberalismo, así como tratar de pensar qué modalidades de aquí en adelante podría tener la organización, la estrategia y los horizontes políticos antineoliberales y anticapitalistas. Insisto con que me parece un libro fundamental en el marco de lo que está pasando en Argentina,
porque permite leerlo con otras herramientas que las que suelen circular, permite incluso comprender más su radicalidad, su virulencia, el carácter estratégico del discurso violento y de ciertos fortísimos ademanes autoritarios de este gobierno. Creo que nos va a permitir seguir dando los debates absolutamente necesarios en torno al neoliberalismo y las posibilidades de salir de esta cárcel socioeconómica y política. Así que se los vuelvo a recomendar, está en la Feria del Libro y bueno, espero que lo lean, les interese y les sirva.